Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es ¿quién te enseñó? El texto bíblico se halla en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 11, que dice así: Y Jehová Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Adán después de la caída. Dios no le estaba preguntando por qué fallaste, por qué desobedeciste, sino le está preguntando ¿quién te enseñó? ¿Y por qué quién te enseñó? Porque Adán había cambiado de maestro. Adán había cambiado sus creencias, había dejado de creer en Dios. Por eso es que Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? No porque Dios no lo supiera, sino que Adán no había tomado todavía conciencia de la gravedad de esa decisión equivocada que él tomó por escuchar la voz del diablo. Adán escuchó, claro, la voz de Eva, que le dijo que la serpiente le había dicho: si comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, seríamos como Dios. Y eso sonó bien a los oídos, pues, de Adán. Fue agradable escuchar ese argumento. Por eso es que él también tomó el fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal y inmediatamente incurrió en un acto grave, que ya Dios le llama pues a Adán y le dice: ¿quién te enseñó? Estamos hablando de que Dios no le está preguntando a Adán por qué fallaste, por qué desobedeciste, sino le está preguntando ¿quién te enseñó? Toda enseñanza nunca queda solamente en el ámbito intelectual, sino que toda enseñanza termina afectando la vida, las creencias, la santidad, la productividad, los valores, la conducta y el destino de la persona. Por eso es importante saber qué enseñanza estamos recibiendo. Una enseñanza lo que hace es cambiar tus creencias, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu destino. Por eso es que Dios le está preguntando a Adán, ¿quién te enseñó? Adán recibió una enseñanza no de Dios, sino una enseñanza que venía del diablo. Y esta enseñanza trajo consecuencias funestas, tristes, trágicas para la vida, pues, del hombre. Y es que eran enseñanzas que no venían de Dios. Hubo una ruptura entre la comunión entre el hombre y Dios. Adán tenía muchos privilegios por creación. Uno de ellos era la comunión con Dios. Esta enseñanza trajo la ruptura de la comunión con Dios. Adán hablaba con Dios todos los días, pero se rompió esta comunión como consecuencia de una mala enseñanza. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el diablo le dijo: con que Dios ha dicho que si comes de este fruto del árbol, seréis como Dios. ¿Y acaso Adán no había sido hecho a imagen y semejanza de Dios? Él tenía los atributos de Dios, de su justicia, su santidad, su perfección. Pero eso lo perdió porque Adán le creyó al diablo, ¿no? Le creyó que le faltaba algo, que él era carente de esa imagen y semejanza de Dios. Adán, como empezó a escuchar otra voz, ya no tenía fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Adán perdió esa fe por causa de una mala enseñanza. Adán perdió autoridad, señorío sobre la creación, el gobierno sobre la creación. Dios le había conferido a Adán esta capacidad de ejercer dominio sobre la creación, pero también eso lo perdió Adán por causa de una mala enseñanza. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10,
habla acerca de el pueblo de Israel que entró a Canaán, a la tierra prometida. Esta generación que ingresó descuidó algo tan preciado, que es la enseñanza. Por eso está el texto, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 10. El pueblo de Dios que salió de Egipto no ingresó esa generación a la tierra prometida, sino una segunda generación. Estos fueron los que ingresaron a la tierra prometida. Ellos tuvieron que cambiar su manera de pensar, pero una vez que ingresaron a la tierra prometida, se descuidaron de algo tan importante, de hablar de la obra de Dios. Se descuidaron de hablar de que ellos habían salido de Egipto mediante la sangre del Cordero. No hablaron a sus hijos acerca de que cuando ellos salieron de Egipto, Dios puso una columna de nube para protegerlos del sol, y en la noche una columna de fuego para protegerlos de las fieras. No hablaron sobre su paso por el Mar Rojo, cómo se abrió el Mar Rojo. Algunos estudiosos, teólogos, dicen que el ancho que se abrió fueron de 3 kilómetros. Tenían que pasar cerca de 3 millones de judíos que salieron de Egipto. Ellos no hablaron acerca de cómo Dios los alimentaba ahí en el desierto, a través del maná, y cómo Dios los trajo a Canaán, y cómo ellos tomaron por heredad esta tierra de Canaán. Esta generación que ingresó a la tierra de Canaán se descuidaron de enseñar a sus hijos, no hablaron acerca de la obra de Dios. Y esta generación que surgió después que ellos ingresaron, se desvió, empezaron a adorar a Baal, a Astarot, se desviaron y no conocían a Dios. Y eso le trajo consecuencias al pueblo de Israel, porque se levantaron otros pueblos como los amorreos, los moabitas, los filisteos, que los tuvieron bajo opresión durante más de 150 años. Por eso es que Dios tuvo que levantar a Gedeón, a Otoniel, a Sansón, a muchos hombres que fueron jueces en ese tiempo. La generación que entró a Canaán se descuidó de enseñar a Dios. Ellos fueron enseñados por los otros pueblos que estaban bajo opresión. Ellos se descuidaron de enseñar a Dios. Y por lo mismo de que no fueron enseñados, no tenían fe. Y eso trajo consecuencias para la vida de esta generación que surgió estando dentro de Canaán. ¿Era importante la enseñanza? Sí era importante. Y lo señala ahí el texto, dice que y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. Una generación que no sabía respecto a la obra de Dios. Por eso es importante que siempre enseñemos la obra de Dios a esta generación de este tiempo. La iglesia tiene que hablar acerca de la obra de Dios. Claro, ellos hablaron respecto de la obra de Dios desde que ellos fueron librados de Egipto y cómo ellos pasan por el Mar Rojo y ven los milagros, los hechos de Dios. Nosotros, la iglesia que realmente está siendo enseñada por el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es hablar acerca de la obra de Cristo, de la vida, el ministerio de Cristo, de los beneficios que ha traído la obra de Cristo para nosotros, la iglesia. Eso es lo que debe de hablar la iglesia en este tiempo. Para que el Espíritu Santo nos enseñe, necesitamos la palabra de Dios, estar en contacto con la palabra de Dios. Cuando uno toma conocimiento de la palabra de Dios, permite que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón para comprender las verdades que hay en el nuevo pacto.
Es importante entonces la enseñanza. En el tiempo del periodo de los jueces también hubo un sacerdote llamado Elí. Tenía 2 hijos y él se descuidó en la enseñanza de sus hijos. Y lo que ocurrió es que los hijos empezaron siendo sacerdotes. Ellos no conocían realmente a Dios. Y lo que empezaron a mostrar en su conducta, en su vida, fueron a las puertas del templo estaban con mujeres, se emborrachaban y estaban dando un mal testimonio. Y lo que eso originó es que Dios emitió un juicio sobre la casa de Elí y murieron ambos hijos. Por eso es importante que sepamos que la enseñanza que nosotros hagamos dentro de nuestra casa, siempre estemos hablando acerca de Dios, acerca de la obra de Cristo, de los beneficios que ha traído la obra de Cristo. Si no lo hacemos, la sociedad va a empezar a hablar. Hoy los científicos dicen Dios no existe, que todo es producto de la evolución y que el hombre es descendiente pues del mono. A eso sí le dan credibilidad. Esta generación está siendo enseñada de esa manera. Hoy en día están enseñando el chamán, el brujo. ¿Y qué están enseñando? La superstición, la idolatría, la hechicería. Enseñan la enemistad. Ellos están enseñando cómo hablar con los muertos. Las sectas también, ¿no? Están hablando acerca de que existe un Dios al cual llamamos Padre. Existe también una diosa, Madre. Ese tipo de enseñanzas empiezan a realmente a desviar al hombre y poner unas creencias equivocadas. Los testigos de Jehová hablan que Jesús no es Dios. Si la enseñanza no trae a Cristo como el centro del Evangelio, es peligrosa esas enseñanzas. Si quitan a Jesús del centro, es muy peligroso esas enseñanzas. Si desacreditan la palabra de Dios, son peligrosas esas enseñanzas. No deberíamos escucharlas. Y algunos están diciendo que Jesús no es Dios, que es un hombre, que es un ser humano, y eso es peligroso escuchar ese tipo de enseñanzas. Y las sectas se encargan de eso. Y hay algunos dicen, sí, reconocemos a Jesús, pero no reconocen el carácter divino que tiene Jesús. Tenemos que tener cuidado de todo este tipo de enseñanzas que hay. La sociedad misma, por ejemplo, esta ideología de género que dice que el hombre puede definir su identidad independientemente de su sexo. Algunos dicen, yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y viceversa. Yo soy una mujer atrapado en un cuerpo de hombre. Y lo que en ellos determina es cómo se sienten. Su identidad no está determinada por su sexo biológico, sino por lo que sienten. Y estas enseñanzas lo están transmitiendo a muchos. Y en muchas sociedades ya se ha establecido esta ideología de género. Son enseñanzas muy peligrosas porque están afectando el diseño de Dios. Dios creó al hombre varón y a la mujer, ¿no? En Génesis hace mención que Dios creó varón y mujer y que ese es el diseño de Dios. No hay un tercer sexo. Pero el hombre está hablando hoy en día a través de muchos medios, está usando las legislaciones para introducir este tipo de enseñanzas en la sociedad. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado en escuchar este tipo de enseñanzas. En el libro de Jeremías, en el capítulo 35, habla la historia de los recabitas. Estos recabitas tenían como padre a Jonadab. Él les enseñó a sus hijos a no beber vino, no edificar casa, no sembrar la tierra. Estas enseñanzas se los transmitió a sus hijos, Jonadab. Y un día Dios le habló a Jeremías
Y les dijo, llévalos al palacio, porque voy a probarlos a ellos. Y Dios puso en el palacio a otros representantes de las tribus de Israel, y estaban ahí presentes. Y ahí también estaban este clan de los recabitas. Y les dijo Dios, sírveles el vino. Y les sirvieron unas copas los vinos a cada uno de ellos. Y les dijo que se sirvan. Y ellos a una sola voz dijeron no. Y ellos les preguntaron por qué. Y ellos les respondieron, porque nuestro padre Jonadab nos enseñó que no deberíamos beber vino. Esto fue ejemplo para estas otras personas que representaban a la tribu de Israel. Fueron ejemplo de cómo ellos pudieron expresar fidelidad a las palabras de su padre Jonadab. Ellos expresaron fidelidad a las enseñanzas que les transmitió su padre Jonadab. Por eso es importante las enseñanzas que provienen pues de Dios. Por eso es que Dios le dijo pues a Adán, ¿quién te enseñó? Si nosotros le preguntáramos a los recabitas, ¿quién te enseñó? Como le preguntaron ahí en esa mesa, ¿quién te enseñó? Y ellos dijeron, nuestro padre Jonadab. Nosotros también tenemos que expresar estas mismas palabras que expresaron los recabitas. ¿Quién nos enseña día a día? Nos está enseñando esos libros esotéricos, la parapsicología, el yoga, los libros espiritistas. ¿Quién está enseñándonos a nosotros? Si no es la palabra de Dios, son enseñanzas equivocadas. Si te está enseñando otra voz que no sea Dios, entonces tú no vas a tener fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Por eso es importante que sepamos quién nos está enseñando. Y claro, en la Escritura Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviaré del Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El que nos enseña es el Espíritu Santo. Pero para que te enseñe el Espíritu Santo, tú tienes que tener la palabra de Cristo. Cuando tienes la palabra de Cristo, permites que el Espíritu Santo sea tu maestro interior. Él es quien va a iluminar tu corazón para comprender las verdades que están en la Escritura, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a usar la palabra para enseñarnos. Eso tenemos que tener presente, que el Espíritu Santo usa la palabra para enseñarnos. Si hay algún creyente que no tiene la palabra, eso impide, eso es un estorbo a la acción del Espíritu Santo en su vida. No está siendo enseñado realmente por el Espíritu de Dios. Él está siendo enseñado por el mundo. Está siendo enseñado por el ateísmo, por estas sectas diabólicas que están hoy día proliferando por doquier. Está siendo enseñado por el espiritismo, por la superstición. Todos estos instrumentos diabólicos que son los chamanes, brujos, agoreros, ellos están enseñando. No puede haber un creyente, un hijo de Dios, que no conozca la palabra de Dios, porque aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, reconociéndolo como su único Señor y Salvador, esa persona, sus oídos se han abierto para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a transmitir siempre la revelación respecto a la palabra de Dios. Si la enseñanza no tiene como misión presentar a Cristo, el Espíritu Santo no va a producir fe en la vida de esa persona. Es importante que tengamos la palabra de Cristo. Toda enseñanza debe ser evaluada por una pregunta, siempre. ¿Esta enseñanza revela más a Cristo o me desvía de la mirada de Él?
Y la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que mirar siempre a la persona de Jesús. Si la enseñanza te quita de Jesús, entonces no la aceptes, recházala. Pero para que Dios pueda enseñarte, tienes que tener la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El creyente tiene que tener la palabra de Dios. En la medida que él empiece a crecer en el conocimiento de Cristo, permitirá la acción del Espíritu Santo en su vida, la guía del Espíritu Santo en su vida. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, no somos hijos de Dios. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, dice la carta de Romanos, este es hijo de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. El que no tiene la palabra de Dios impide el obrar del Espíritu Santo en su vida, impide que el Espíritu Santo le enseñe. El creyente no tiene que buscar esa enseñanza fuera de Cristo. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Dios por su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo sea el Señor de tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida, Jesús. Gracias por el amor que me has expresado ahí en la cruz, al ofrecerte en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Gracias por tu amor, gracias por el perdón de mis pecados. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. Él ya te ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla ahí donde te encuentres. Voy a mencionar algunos problemas de salud y tómalos y dale gracias a Dios. Problemas del hígado, riñones, pulmones, la visión, la audición, problemas de motricidad, del sistema inmunológico, problemas en los huesos, en la piel. Por la llaga de Cristo te declaramos sano, sana. En el nombre precioso de Jesús te declaramos sano, sana. Te damos gracias, Dios, por la sanidad que tú nos has provisto ya a través de tu Hijo Jesucristo. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.